Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante. Buenas noches a todos los que nos sintonizan una vez más en esta emisora web. Que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Que nos conceda de su suprema sabiduría, bondad y misericordia cada día, y que nos brinde en su misericordia la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono les saluda cordialmente el pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, por fanpage Radio Gracia y en nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de una emisión más de Radio Gracia, externando que nos sentimos complacidos de estar con ustedes esta noche de viernes para hablar de la palabra del Señor. En nuestro programa Por un cristianismo a la luz de las Escrituras, con el tema La importancia de la iglesia local. El día de hoy, 8 de febrero del año 2019, tenemos como invitado vía telefónica al pastor David Corona desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, como coloquialmente se le conoce la Perla Tapatía. Es pastor de la Iglesia Bautista Reformada Gracia y Verdad, bajo la Confesión de Londres de 1677-1689, que en unos minutos estará con nosotros hablándonos sobre el tema. Volvemos con el desarrollo del tema antes de iniciar con la participación de nuestro apreciado pastor David Corona, donde nos estará hablando acerca de la iglesia local, un tema bastante importante, uno de los temas doctrinales más precisos y definidos en la Escritura, y desgraciadamente uno de los más desatendidos. Si hablamos de la iglesia local, es hablar de quiénes somos como cristianos, de quién y bajo qué doctrina somos instruidos, con quienes crecemos espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Dios y con quienes trabajamos para su gloria. Es de suma importancia recopilar todo esto y entenderlo de una forma precisa. La iglesia actualmente tiene un concepto muy vago de la iglesia local. La iglesia nunca fue diseñada para ser un púlpito y un auditorio únicamente. Va más allá de un simple lugar de reunión. Usando la analogía del apóstol Pablo a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 12, del versículo 13 al 27, vemos que la iglesia somos miembros de un cuerpo donde la cabeza es Cristo. Dichos miembros de este cuerpo están coordinados perfectamente, donde los ojos, los pies y las manos trabajan coordinados al caminar, así como los labios y la lengua al hablar. Los dedos de una forma perfecta hacen infinidad de labores en suprema coordinación, necesitándose mutuamente en diferentes labores para la eficacia de los mismos. La iglesia de Cristo, nosotros, los llamados fuera, en el griego koine ekletia, llamar fuera, congregación, asamblea, comunidad, iglesia. Nosotros, perteneciendo terrenalmente a una iglesia local, una colonia celestial en la tierra, en donde cada independencia absoluta lleva las responsabilidades que las mismas tienen como iglesia.
para hablar a profundidad de esto que estamos brevemente exponiendo. Tenemos en línea telefónica desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, al pastor David Corona, pastor de la Iglesia Gracia y Verdad. Pastor David, buena noche. Pastor, muy buenas noches. Es un gusto saludarle a usted, al hermano Víctor, y es un gusto también saludar a los hermanos que están escuchándonos por internet y también a los hermanos que posteriormente estarán escuchando esta grabación. Es un gusto estar aquí con ustedes y les agradecemos la invitación. Gracias a usted, pastor, por aceptar esta llamada y dedicar un poco de tiempo para compartir con nosotros aquí en el Radio Gracia por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Un tema bastante complejo y necesario de aclarar, ¿verdad, pastor? La importancia de la iglesia local. Para empezar, yo quiero lanzarle la pregunta: ¿qué es la iglesia local, pastor David? Pastor, pues como usted lo acaba de decir, el tema de la iglesia local es un tema fundamental, y como ya nos citaba nuestro hermano Víctor, nuestra confesión de fe le dedica el artículo más grande a este tema debido a su importancia. Y bueno, sobre la pregunta ¿qué es la iglesia local? Pues debemos decir que, a diferencia de la iglesia universal, que sería, digamos, el conjunto de creyentes verdaderos a todo lo largo y ancho del mundo y a todo lo largo de la historia, primero a los Corintios capítulo 12, versículo 12 al 27, el texto que usted también acaba de citar, nos enseña que la iglesia local es el cuerpo de los creyentes que se integran unos con otros, y esto por razones geográficas, para formar lo que se puede llamar el cuerpo local de Cristo, un cuerpo localizado en un cierto lugar específico. Se le llama iglesia local precisamente para distinguirlo de esa iglesia universal. Este cuerpo local de creyentes está localizado geográficamente en algún sector y comprende a los hermanos que por razones geográficas se reúnen en ese mismo lugar. Muy bien, pastor. Es tan importante tener este concepto y este conocimiento, ya que en base a iglesias locales podemos coincidir visualmente a la iglesia universal. Es decir, de lo que reciba una iglesia local, del adoctrinamiento de una iglesia local, del conocimiento, exhortación, disciplina, esta será influencia o positiva o negativa para toda la iglesia universal. En base a eso, pastor, quiero lanzarle otra pregunta: ¿por quiénes está conformada esta iglesia local? Es decir, tenemos grupos actualmente en el siglo XXI donde las personas se reúnen y no precisamente las personas son miembros de una iglesia local o no precisamente asisten regularmente a una iglesia local. ¿Por quiénes está conformada la iglesia local, pastor? Pues según lo que nos enseña Filipenses capítulo 1, versículo 1, la iglesia local está conformada por tres segmentos, y podemos agruparlos de esa forma. Está conformada por los santos, el grupo o el segmento de los santos, los diáconos y los obispos, siendo los santos los creyentes genuinos que han sido salvados y redimidos por la sangre de Cristo. Estos
vienen a ser llamados, según el lenguaje del Nuevo Testamento, como santos. Y también está compuesta, como nos dice la Escritura, por los diáconos y los obispos, siendo los diáconos y los obispos las autoridades que Dios ha establecido en la Iglesia. Y es interesante lo que usted mencionó hace un momento, pues precisamente la Escritura nos establece ya un orden de conformación en cuanto a la iglesia local, a diferencia de lo que se suele hacer hoy en día, por ejemplo, en el catolicismo o en el evangelicalismo de nuestro tiempo, en donde, por ejemplo, existen otros sectores que pues no están sustentados en la Escritura. Por ejemplo, hay algunos que llaman laicos, otros se llaman seglares, otros son obispos, otros arzobispos, otros cardenales, otros así sucesivamente, algunos recibiendo algún otro tipo de títulos. Y en el evangelicalismo de nuestro tiempo pues no hay mucha diferencia. Desafortunadamente las denominaciones comienzan a hacer también sus propias estructuras y crean algunos supuestos ministerios o posiciones dentro no solo del grupo de los santos, sino sobre todo en el liderazgo de la iglesia. Y de repente tenemos allí, en ciertos lugares, tenemos líderes que digamos que siguiendo el escalafón, alguien saliendo del grupo de los santos, entonces viene a ser un líder, y luego viene a ser un diácono en ciertos lugares, luego viene a ser un ministro, y luego del ministro entonces llega tal vez a ser un pastor, y luego llega a ser, no sé, un obispo, o supervisor, o una cosa así, que bueno, según lo que vemos a la luz de la Escritura, pues estas posiciones no tienen sustento en la Escritura. La Escritura entonces, según encontramos en Filipenses 1:1, solo nos da dos tipos de líderes, que son los pastores y los diáconos, siendo los pastores, ancianos y obispos el mismo oficio en la Escritura. Muy bien, pastor. Muchísimas gracias por la aclaración tan profunda en base a la pregunta de quiénes conforman una iglesia local. Esto me brinda la oportunidad de hacerle otra pregunta en base a la situación en la cual estamos pasando en el siglo XXI, donde las personas suelen cambiarse de iglesia regularmente, donde las personas no tienen aprecio por una iglesia local y es más fácil, como podemos decir coloquialmente, cambiarnos el calzado, así como lo hacen ellos, cambian de iglesia. Es decir, hay personas que van de una iglesia a otra iglesia sin establecerse y comprometerse con una iglesia local. Para esto yo tengo que sacar a luz el tema de la membresía. ¿Qué tan importante es la membresía en una iglesia local y por qué, pastor? Bien, pues es en realidad muy importante, de acuerdo a la enseñanza otra vez de 1 Corintios capítulo 12, el versículo del 12 al 27, el texto que hemos estado citando desde el principio. Es tan esencial que de otro modo nosotros entonces no estamos formando parte del cuerpo local de Cristo. Es decir, ser miembro del cuerpo de Cristo es literalmente ser parte del cuerpo de Cristo. En base a esta figura que nos ofreció el apóstol en la epístola a los Corintios, entonces inferimos que no puede existir un miembro sin estar unido a un cuerpo. Es decir, si separamos un miembro de nuestro cuerpo, es decir, nos cortamos un dedo, una mano,
ese miembro no puede seguir viviendo si no está conectado con el cuerpo. Así es. Muchas personas se asustan cuando escuchan la palabra membresía en el contexto de la iglesia, porque por lo general lo que les suele venir a sus mentes es cuando oyen la palabra membresía, es la idea de la membresía de un club social o una cosa así. Y entonces dicen, ¿cómo? ¿Membresía en la iglesia? No, eso es del mundo, no lo sé. Pero la realidad es que la membresía de la iglesia local es lo más bíblico y natural que nosotros podemos hallar en las páginas del Nuevo Testamento. Claro. Según lo que vimos ahí en 1 Corintios, es una metáfora totalmente natural. Y el Señor nos está diciendo, tú eres miembro de un cuerpo, somos todos miembros aún a los unos de los otros. Y luego nos dice Efesios, que como tal vez veremos un poquito más adelante, que estamos unidos por las coyunturas, somos un miembro, así que esa palabra de verdad es completamente natural en el lenguaje del Nuevo Testamento, cosa que tal vez por la desasociación con la iglesia, cuando oímos esa palabra de repente puede sonar un poco mundana, pero es un concepto totalmente bíblico y natural en el Nuevo Testamento. Claro. Muy bien, pastor. Podríamos decir que no existen los llaneros solitarios, como Así es. podemos visualizar muchos, ¿no? Desgraciadamente es así. Ahora, Así de una forma sencilla, pastor, ¿qué implica ser miembro de una iglesia local? ¿Cuáles son las implicaciones de ser miembro de una iglesia local? Pues tiene varias implicaciones, nuevamente basados en el texto que hemos venido citando, de 1 Corintios 12. Esta escritura nos instruye que la membresía, por ejemplo, es llamada a comprometerse formalmente a obedecer las órdenes de la cabeza, que es Cristo. Y estas órdenes evidentemente son en beneficio de todo el cuerpo. En otras palabras, ¿qué implica que yo sea miembro? Pues en primer lugar que voy a obedecer a la cabeza. En segundo lugar también que entonces soy llamado a preocuparme por los otros miembros, a preocuparnos los unos por los otros de sus necesidades y de sus aflicciones. También implica que oremos los unos por los otros. Implica también, según nos enseña la Escritura, que nos edifiquemos los unos a los otros, que nos exhortemos los unos a los otros, puesto que a veces venimos de contextos donde, pues en ciertos lugares, no, como se decía al principio, no se enseña esta doctrina de la iglesia local y se dejan muchas tareas al pastor, cuando la Escritura manda a cada miembro participar en estas cosas, como la oración, como la edificación, como la enseñanza, incluso, pues dice la Escritura a las hermanas ancianas que también instruyan a las más jóvenes. Claro. También otra de las implicaciones de ser un miembro es que vamos a consolarnos los unos a los otros. Ya no se trata de que hay un hermano desanimado, desalentado y hay que hablarle al pastor para que vaya y lo aliente. No, la Escritura nos dice que esa es una de las obligaciones que tiene el miembro. También nos enseña la Escritura que el miembro ha de sobrellevar las cargas los unos de los otros y prevenirnos con honra los unos a los otros. Y por último, bueno, entre muchas que podemos mencionar, solo quiero no dejar pasar de que otra de las necesidades también o obligaciones del miembro es que se ocupe de las necesidades de su pastor, esto es de su sostenimiento económico. Esa es otra de las cosas que implica ser un miembro, porque es colaborar para su propio bien, es alimentar aquella vaquita, por decir una metáfora, que le va a estar dando la leche para su nutrición.
Así que, bueno, entre otras muchas, estas Claro. serían las implicaciones de ser un miembro. Todas muy importantes y todas conllevan compromiso, ¿verdad, pastor? Así Todas, es. todas llevan una responsabilidad, madurez y compromiso, el cual debe de tener cada uno de nosotros. Hablando de que usted acaba de tocar el tema con respecto al pastor y dentro de la membresía, me gustaría preguntarle en consecuencia a lo que hemos venido hablando, la labor pastoral con respecto a la membresía, pastor. Pues, según nos enseña 1 Pedro 5:2, y aún desde el 1, el apóstol Pedro está exhortando a los pastores y les dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Así que, pues evidentemente, una de las labores principales del pastor es apacentar, es traer un pasto nutritivo, un alimento espiritual nutritivo que nutra a las ovejas para que éstas puedan crecer, no mensajes improvisados o a Claro, veces solamente estudiados de manera muy somera, sino un alimento nutritivo preparado que pueda alimentar la oveja. Adicionalmente, el pastor también tiene un compromiso con la membresía que es de estarle cuidando, estar apacentándole y estar sobreviviendo de ella, estar cuidando de ella. Y esto implica, pues, desde el simple hecho básico de que conozca a la oveja, que sepa su nombre, sus necesidades, sus debilidades, incluso si es necesario, y algunas otras cosas particulares de la vida de esta oveja, de forma que pueda estarle dando un seguimiento. Y lo menciono porque de repente oímos pastores que de una forma que, pues, vaya, permítanme que lo diga, desvergonzada, dicen desde el púlpito, no, pues ¿cómo esperan ustedes que yo mm, me asegure de que todos ustedes son cristianos si ni los nombres de todos ustedes me sé? Estamos hablando de lugares, pues, muy concurridos, ¿no? Donde se dan esos fenómenos y modas de las mega iglesias, donde los pastores no tienen ese pastoreo, ese acercamiento a la oveja, no se preocupan por ver si es salva genuinamente, y pues bueno, es una situación muy triste, pero entendemos en la escritura que una de las cosas que el pastor ha de hacer es estar, primero asegurarse de que esa oveja es salva, y si no lo es, redarguirle y mostrarle su condición, y a continuación irle dando un seguimiento, irle ayudando de manera particular para que pueda llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. así es, pastor. Y, sobre su comentario, es una verdadera vergüenza de aquellas personas que ni siquiera saben el nombre de las personas que se congregan ahí y pues ¿Sí? desgraciadamente para los cristianos que están ahí es la misma vergüenza al saber que al lado de ellos quizás la mayoría no es cristiano. Pastor, el tiempo se nos está yendo, quiero concluir con unas preguntas, no sin Sí. antes, bueno, agradecer de antemano por su tiempo. Teniendo en cuenta que es un tema bastante importante por lo que nos está pasando en el siglo XXI, personas sin compromiso, de iglesia en iglesia, es un número no pequeño de creyentes incluso que rehúsa ser miembro de una iglesia local a pesar de tener la oportunidad de serlo, ¿no? Sí. Para concluir, a mí me gustaría que me diese o que diese a nuestros oyentes unos consejos. Quiero que les dé un consejo a las personas que tienen la bendición de Dios de permanecer y pertenecer en una iglesia local, una iglesia bíblica, una iglesia reformada, de ser miembros de una iglesia reformada. ¿Qué consejo les daría de una forma muy breve a ellos? Bien, pues si tienen la bendición de formar parte de una iglesia local sana, pues el consejo es que sean un verdadero miembro
unido por las coyunturas, realizando la actividad propia que Dios le ha dado a cada uno de los miembros, que no se mantengan en inactividad, porque eso no honra a Dios ni cumple el propósito por el que fuimos injertados en ese cuerpo. Y decirle a los hermanos, hermano, la iglesia resiente tu inactividad. Y no pienses que no es así. Es como cuando uno de tus pies no te responde, no hace nada, o una de tus manos no se mueve, tú le das órdenes y no se mueve, uno de tus ojos no se mueve. ¿Te imaginas eso? Sí, claro. Ahora date cuenta de que eso es lo que estás haciendo al cuerpo local al que dices pertenecer. Y además de eso, ¿cómo podría el pie inactivo que no ejerce su función reprocharle a todo el cuerpo y decir, ¿por qué no corres como deberías de correr? ¿Por qué no alcanzas esos objetivos? ¿Qué te pasa? ¿Por qué eres tan lento? ¿Se imaginan? Así pues, ¿cómo podríamos nosotros usar estas palabras cuando nosotros estamos en esa clase de inactividad? Así que, pues, yo les aliento a tomar su responsabilidad en el crecimiento y la edificación de su iglesia local. Claro, pastor. Que dejen la idea de que a la iglesia solamente se vienen a calentar una banca. Están pensando todavía la idea de que servicio es llegar y que les sirvan. Que se pongan en actividad como una colonia celestial aquí en la tierra. Pastor, el tiempo se nos ha ido muy rápido. ¿Dónde lo podemos encontrar en internet, pastor? Que las personas que puedan escuchar esta radio y que este programa que va a quedar grabado, ¿dónde podemos encontrarlo a usted en internet, pastor? La página web de la iglesia es www.ibrgv.org. Y bueno, también nos pueden encontrar ahí en la página de sermonaudio.com, poniendo las siglas de la iglesia o el nombre de la iglesia o el nombre de su servidor. Allí también pueden encontrarnos, así como en el Facebook y en el canal de YouTube, donde también subimos ahí algunos videos. Pastor, ¿y dónde lo localizamos en la ciudad de Guadalajara? Para los que no saben y que viven en Guadalajara, el pastor David es una iglesia, está como pastor en una iglesia reformada, que está completamente sometida bajo la Confesión de Londres. Hago esta aclaración por aquella ola neocalvinista que ha desacreditado la teología reformada. El pastor se sostiene fiel a las Escrituras. ¿Dónde lo podemos localizar en la ciudad de Guadalajara, pastor? La iglesia, pastor, se encuentra en la avenida San Vicente, en el número 1123, en la colonia Providencia. Esto se encuentra en el municipio de Tonalá, Jalisco, que está dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Muy bien, pastor. Le agradezco mucho el haberse tomado el tiempo para estar con nosotros, para compartir un poco de lo que Dios le ha dado aquí en Radio Gracia. Al contrario, pastor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un fraternal abrazo, pastor. Esperamos que Dios nos conceda la oportunidad de volvernos a ver. Saludos desde Ciudad Obregón, pastor. Dios le bendiga. Muchas gracias, pastor. Saludos a todos. Que el Señor los bendiga y los guarde. Muchas gracias. El tiempo se nos ha ido muy rápido. Agradecemos al pastor David Corona que nos compartió esta hermosa noche de viernes sobre la iglesia local. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com.
la radio de la Reforma Protestante.